Mi ex esposa me fue infiel y abandonó a nuestra familia. Años después, exigió que mantuviera al hijo de su nueva pareja, pero la llevé a juicio y el resultado la destruyó. Todo comenzó cuando tenía 27 años. Llevaba una vida tranquila, buen trabajo, gimnasio, amigos, sin complicaciones. Fue en una barbacoa organizada por mi amigo Tomás donde conocí a Marina. Ella estaba al otro lado del jardín, riéndose de algo, con una presencia que parecía sacada de un anuncio de televisión. Solté un chiste ridículo sobre las hamburguesas achicharradas y, para mi sorpresa, se rió. 8 meses después, estábamos casados. Lo sé, fue apresurado. Al principio, no era una relación perfecta, pero tampoco una tragedia. Cuando se enteró de que estaba embarazada de nuestro hijo Iván, me llené de felicidad como nunca antes. Aún recuerdo ese primer momento con él en brazos, con mis ojos y su nariz, envuelto como un burrito, tratando de no llorar. Esos primeros días fueron intensos, trabajaba todo el día y por las noches me encargaba de Iván para que Marina pudiera dormir. Hubo una noche en la que Iván no paraba de llorar, y pasé 3 horas caminando con él por la casa, cantando cualquier canción que me viniera a la mente. Al final, se durmió sobre mi pecho y yo simplemente me quedé quieto, sin querer moverme, disfrutando ese instante. Pero algo cambió. Marina comenzó a alejarse, criticaba todo lo que hacía, llegaba agotado de un turno largo y me recibía con reproches por no doblar la ropa o por llegar tarde. Traté de mantener vivo el vínculo, cocinaba, me levantaba en la noche con el bebé, organizaba salidas. Nada parecía bastar. Una vez, 3 meses después del nacimiento de Iván, preparé una sorpresa, cena en el restaurante de nuestra primera cita. Mi madre cuidaría al bebé y le compré un collar que había mencionado. Llegué con flores, pero su reacción fue un suspiro de fastidio. Quería quedarse en casa y pedir pizza. Insistí con calma y aceptó, pero se tomó 1 hora revisando el móvil mientras se arreglaba. Durante la cena, apenas habló. Le di el collar y solo dijo, gracias, como si le hubiera dado un ticket de compras. Al regresar, en silencio, sentí que mi matrimonio ya estaba en ruinas. Poco después, Marina volvió a quedar embarazada, justo cuando Iván cumplía 1 año. Empezó a esconder el teléfono, a salir, a hablar sola, a actuar de forma sospechosa. Cuando le preguntaba, me acusaba de ser controlador. Todo era evasivo. Una madrugada, mientras revisaba a Iván, vi la luz del teléfono encendida en la oscuridad. ¿Quién escribe mensajes a las 2 de la madrugada, si no es alguien especial? Después del nacimiento de nuestra hija Lucía, las cosas se pusieron peores. Una noche, mientras Marina se duchaba, su teléfono recibió un mensaje de alguien llamado Julián. Yo también extraño hablar contigo. Claramente, estaba involucrada emocionalmente con alguien más. No la confronté de inmediato, pero me mantuve alerta. Su actitud empeoró, fría, distante, ausente. Una noche, intenté hablar. Le dije que sentía que no conectábamos, que parecíamos solo compañeros de piso. Su respuesta fue cortante. Estoy agotada. He tenido 2 hijos en 2 años. No tengo energía para fingir ser la esposa feliz. Le respondí que no se trataba de fingir, sino de respeto. Ella estalló. Pues, haberlo pensado antes de embarazarme otra vez. Me dejó sin palabras. Ambos habíamos querido tener a Lucía. Después de eso, dejé de intentar arreglar algo que ya no existía. Me concentré en los niños. 4 meses después, llegué a casa y encontré los papeles del divorcio en la mesa. Ni una conversación, ni terapia, solo. Merezco algo mejor. Tú eres frío e inaccesible. Quise mostrarle los mensajes sin responder que le había enviado, las veces que me levantaba de madrugada mientras ella dormía. Pero miré a mis hijos, Iván de apenas 2 años y Lucía, una recién nacida, y supe que una guerra entre nosotros solo los dañaría. Recuerdo ese día como si estuviera tatuado en mi memoria. Sosteniendo los papeles, rodeado de un silencio espeso, Iván en el suelo con sus bloques, Lucía dormida en su mecedora, y yo mirando el final de la vida que imaginé. Pero emocionalmente, ya me había despedido hace tiempo. Le pregunté directo, ¿entonces, hay alguien más? Ella solo dijo, no se trata de otra persona, se trata de nosotros. No fue una negación. Ahí supe que tenía razón todo ese tiempo. Accedí a repartir todo 50/50. Bienes, custodia, sin pensión alimentaria, ya que ambos teníamos trabajos estables. Firmé los papeles como quien se arranca una parte de sí. Lo más duro fue mudarme.
Instalé un pequeño departamento cerca de los niños. La primera noche la pasé solo, sentado en el suelo con una colchoneta, una TV sobre una caja, mirando fotos de mis hijos hasta que se agotó la batería del móvil. Ser padre soltero no fue fácil. Al principio, me ilusionaba verlos, pero rápidamente me abrumaba. Cuando Lucía enfermó por primera vez, llamé a mi madre a las 2 de la madrugada. Ella me tranquilizó. Era solo fiebre. Pasé la noche vigilándola. Por la mañana estaba bien. Supe que podía con esto. Los intercambios de custodia eran incómodos. Nos veíamos en el estacionamiento de un café, sin mirarnos, apenas cambiando pañaleras y asientos de auto. Iván lloraba cuando me despedía y me partía el alma. Lucía era demasiado pequeña para entender, pero Iván sabía que algo estaba mal. Un día me preguntó serio, ¿por qué ya no vives con nosotros, papá? Le respondí con el corazón apretado, mamá y papá te quieren mucho, pero creemos que podemos ser mejores padres si vivimos en casas diferentes. Se quedó pensativo, luego preguntó, ¿puedo tener 2 cuartos? Los niños son así, increíblemente fuertes. Un año después del divorcio, Marina empezó una relación con un hombre llamado Cristian. Para mi sorpresa, ella no corrió a los brazos de Julián, lo cual me dejó en claro muchas cosas sobre quién era realmente. Poco tiempo después apareció este sujeto, Cristian, caminando como si fuera el mejor padre del mundo. El tipo trabaja como consultor de marketing freelance, lo que básicamente significa que apenas trabaja unas 20 horas por semana, mientras Marina, mi ex, carga con casi todos los gastos del hogar. Se casaron cuando Iván tenía 4 años y Lucía apenas 2. De la noche a la mañana mis hijos tenían una hermanastra, Emma, de la misma edad que Iván. Luego tuvieron otro hijo, que ahora tiene 7. La primera vez que conocí a Cristian fue durante una entrega en el jardín de infantes. Estaba ayudando a Iván a colgar su mochila cuando este tipo apareció con Marina, vestido con una camiseta de Ed Hardy en pleno 2016. Se acercó con una sonrisa que me dieron ganas de borrarle de un puñetazo y me dijo, «Hola, tú debes ser el ex». Me extendió la mano como si fuésemos viejos conocidos. «Soy Cristian, he oído mucho sobre ti». Le estreché la mano de forma rápida y respondí, «Ojalá pudiera decir lo mismo». Él se rió demasiado fuerte, como si intentara dominar la situación. «Bueno, los niños se ven geniales. Iván le está enseñando a Emma a construir cosas con bloques. Están súper conectados». Dijo eso como si ya considerara a mi hijo suyo, y tuve que apretar la mandíbula para no reaccionar. Aún así, me contuve por Iván. Sí, él siempre ha sido generoso, dije revolviendo el cabello de mi hijo. Todavía recuerdo la primera vez que dejé a los niños en su nueva casa después de la boda. En la puerta, Marina había colgado un cartel de madera que decía, «La familia combinada», con todos los nombres pintados en distintos colores, excepto el mío. Ni rastro de mi apellido, a pesar de que Iván y Lucía lo llevan. No dije nada. Otra batalla que no valía la pena pelear. Pero el verdadero golpe al pecho vino cuando Iván, en una cena, me soltó con toda naturalidad. «Papá, Cristian me va a enseñar a andar en bicicleta». Casi me atraganto con la pizza. «¿Papá Cristian?», pregunté incrédulo. «Sí, es el esposo de mamá. Me dijo que lo puedo llamar así porque ya es como mi otro papá». Tuve que salir un momento para calmarme. Al regresar intenté mantener la calma. «Sabes, hijo, tú ya tienes un papá, tal vez sería menos confuso si solo lo llamaras Cristian». «Pero mamá dice que debo decirle papá Cristian porque es respetuoso», respondió encogiéndose de hombros. Esa noche le escribí a Marina. «¿Podemos hablar sobre esto de papá Cristian? No me siento cómodo con eso». Su respuesta llegó 1 hora después. «Fue idea de Iván, no hagas un drama de esto». Sabía que no era así, pero ¿qué podía hacer? Si lo obligaba a llamarlo de otro modo, solo lo confundiría más. Así que, una vez más, tragué mi incomodidad. Mientras tanto, me esforzaba al máximo por brindarles estabilidad a mis hijos. Logré 2 ascensos, ahorré cada centavo posible y al final pude comprar una casa modesta pero cómoda en un distrito escolar excelente. Todo en mi vida giraba en torno a que Iván y Lucía tuvieran lo que necesitaban. Cristian, sin embargo, no perdía ocasión para lanzar comentarios pasivo-agresivos cada vez que coincidíamos en eventos escolares. En una noche de feria de ciencias, Iván había construido un brazo robótico que recogía canicas. Yo lo observaba con orgullo cuando Cristian se me acercó. «¿Qué tal el coche nuevo?», me dijo con una sonrisita. «Debe ser genial tener dinero libre cuando solo tienes que cuidar a 2 niños». Yo manejaba un Honda usado de 5 años, pero respondí con serenidad. «Me lleva de un punto A a un punto B, eso me basta».
Él se señaló su reloj de diseñador y añadió, algunos sí entendemos lo que es sacrificarse por una familia combinada. Me alejé sin responder. No valía la pena. Situaciones así se repetían. En una excursión escolar, ambos fuimos como acompañantes. 6 horas escuchándolo hablar a todo volumen sobre su próximo viaje a Hawái, la nueva consola de videojuegos que compró para los niños, y lo desafiante pero gratificante que es criar a 4 hijos. A cada rato se refería a Iván y Lucía como nuestros hijos, lo cual me hervía la sangre. Durante el almuerzo, se sentó frente a mí mientras los niños jugaban. Sabes, el ir y venir constante es duro para ellos, dijo desenvolviendo su sándwich orgánico. Marina y yo hemos estado pensando que tal vez sería mejor que vivieran en una sola casa y te visitaran a ti los fines de semana. Casi escupo el agua. Perdón, solo pensamos en lo mejor para los niños. Nada personal. Respondí en voz baja, mi acuerdo de custodia no está en discusión y menos contigo. Él se encogió de hombros. Solo quería compartirte lo que Marina piensa. Dice que tú siempre priorizas a los niños, así que supuse que te interesaría saber que lo están pasando mal. Me contuve para no reventarle el almuerzo en la cara. En lugar de eso, me fui con los niños, que reían y jugaban como si nada les faltara. El verdadero conflicto vino cuando Marina empezó a exigir que yo tratara a todos sus hijos como si fueran míos. Al principio eran detalles pequeños, como pedir que trajera regalos para Emma cuando pasaba a buscar a Iván y Lucía. ¿No crees que es feo traer cosas solo para ellos cuando Emma está mirando? Me decía como si yo fuera un ogro. Después empezó a insistir en que la llevara conmigo durante mis fines de semana con los chicos. Es confuso para ellos que solo te lleves a 2. Ahora todos son hermanos. Intenté razonar. Me alegra que se lleven bien, pero mi tiempo con Iván y Lucía es limitado y quiero enfocarme en ellos. No le gustó nada. Vaya forma de hacer sentir rechazada a una niña. Muy maduro de tu parte. Así pasaron años. Mantuve mis límites claros, pero igual terminé siendo el malo. Para colmo, cada vez que iba a recogerlos, los chicos hablaban de cómo papá Christian los llevó a Disney o de las vacaciones de esquí en familia. Un día, mientras conducíamos de regreso a casa, noté a Iván más callado de lo normal. Le pregunté si todo iba bien, y tras un rato de silencio me confesó. Mamá y Christian estaban hablando de ti anoche. No sabían que yo estaba escuchando. Se me encogió el estómago. ¿Qué dijeron? Christian dijo que tú eres egoísta, y que solo quieres parecer el papá divertido, pero que no te importa la familia de verdad. Apreté el volante con tanta fuerza, que me dolieron los nudillos. Eso no es cierto, Iván. Te amo a ti y a Lucía más que a nada en el mundo. Lo sé, susurró. Le dije a mamá que eso era feo, y ella me respondió que no debía repetir conversaciones privadas. Tuve que detener el coche al costado de la carretera, porque estaba temblando de la rabia. Respiré hondo, giré en mi asiento y miré a mi hijo a los ojos. Iván, nunca quiero que sientas que estás en medio de los problemas de los adultos. Si en algún momento algo te incomoda o te confunde, puedes hablar conmigo sin miedo, ¿de acuerdo? No hay secretos entre nosotros. Asintió y vi claramente el alivio en su rostro. Me hervía la sangre cada vez que escuchaba esos comentarios velados sobre que yo no formaba parte de su verdadera familia, pero jamás se lo mencioné a los niños. No merecían cargar con ese tipo de conflictos. Con el paso del tiempo, Marina comenzó a exigir cosas cada vez más descabelladas. Cuando Iván y Lucía tenían 7 y 5 años, respectivamente, ambos mostraron habilidades académicas fuera de lo común. Me puse a investigar y encontré una escuela privada con enfoque STEM que parecía ideal para su desarrollo. La Academia Bestridge era costosa, $12 por niño al año, pero valía totalmente la inversión por la educación que ofrecía. Le propuse a Marina cubrir la totalidad de la matrícula para nuestros 2 hijos. En vez de alegrarse, reaccionó culpándome de excluir a Emma, la hija de su actual esposo Christian. Me dijo que no era justo que los 3 no tuvieran la misma oportunidad, y que estaba generando una división familiar. Quería que también pagara por la hija de Christian. Me negué. Le dejé claro que me haría cargo de los gastos de Iván y Lucía, pero lo demás no me correspondía. Se enfadó muchísimo, pero al final inscribieron a Emma usando el dinero de los padres de Christian. Este tipo de discusiones se volvieron habituales. Cada gasto, cada oportunidad o regalo que ofrecía a mis hijos, se convertía en una batalla, como si tuviera la obligación de extender los mismos beneficios a sus hermanastros. La gota que colmó el vaso llegó la primavera pasada.
Mis hijos, que son realmente brillantes, fueron seleccionados para participar en un campamento tecnológico de élite llamado Tech Future, en Colorado. Solo 40 niños de todo el país fueron admitidos, y entre ellos estaban Iván y Lucía. Iván es un genio del código. A los 9 ya creaba sus propios mods de Minecraft. Lucía, por su parte, construyó un robot para clasificar basura, y ganó una competencia estatal de robótica. Me sentía tan orgulloso que me costaba contener la emoción. Se esforzaron muchísimo con la solicitud de ingreso al programa, trabajaron hasta tarde, terminaron proyectos de muestra, escribieron ensayos. Todo. Recuerdo perfectamente la noche en que enviamos las aplicaciones. Estábamos sentados en la mesa de mi cocina. Iván revisaba cada palabra buscando errores, mientras Lucía no podía dejar de moverse por la emoción de subir el video de su robot en funcionamiento. ¿Y si no nos aceptan, papá?, me preguntó Iván justo antes de hacer clic. Entonces lo intentamos de nuevo el año que viene, pero yo creo que lo van a lograr, le dije con convicción. Un mes después, recibimos los correos de aceptación. Estábamos juntos en casa después de cenar, les di permiso para revisar mi bandeja de entrada. Gritaron tan fuerte al leer felicidades, que seguro los escucharon desde la calle. Lucía se puso a bailar sobre el sofá. Iván no podía dejar de releer el mensaje como si no lo creyera. Los llevé a tomar helado y les prometí una computadora nueva a cada uno para el campamento. Fue uno de esos momentos que te hacen sentir que todo el esfuerzo como padre vale la pena. El programa costaba $4.800 por niño, sin contar vuelos y equipo, casi 20,000 en total. Pero no lo dudé ni un segundo. Llevaba años ahorrando para su educación. Desde que nos divorciamos, usaba un coche viejo, vivía en un departamento más pequeño de lo que podía permitirme, evitaba vacaciones. Todo para que ellos tuvieran estas oportunidades. Se lo mencioné a Marina durante nuestra reunión mensual de crianza compartida. En lugar de felicitar a los chicos o mostrarse emocionada, puso una expresión calculadora que me puso en alerta. Emma también tiene interés en la robótica, dijo ignorando por completo los logros de nuestros hijos. Sí, respondí ya sabiendo a dónde iba eso. Creo que sería muy bueno que los tres vivieran esta experiencia juntos, agregó. Tomé un sorbo largo de café antes de contestar. Marina, esto no es unas vacaciones familiares. Iván y Lucía ganaron su lugar en un programa competitivo. Ella se inclinó bajando la voz. Debe haber una manera de incluir también a Emma, y deberías cubrirlo ya que pagas por Iván y Lucía. Me reí pensando que era una broma. No lo era. Me estás pidiendo que pague casi 8,000 para que la hija de tu esposo vaya al campamento. Nuestros hijos son hermanos, insistió. Les haces daño al generar estas divisiones. Lo que realmente los perjudica es enseñarles que los logros no importan, que se merecen cosas que no ganaron, le respondí firme. Su expresión se endureció. Eso demuestra cuánto te importa la relación que tienen con su hermana. Van a terminar resentidos entre ellos por tu culpa. Van a resentirte a ti si sigues arruinando momentos especiales que ellos se ganaron. Y no pienso discutir esto más. Se levantó, tomó su bolso y dijo. Ya veremos. No te sorprendas si empiezan a decir que no quieren ir. Si Emma no va. ¿Estás amenazando con manipular a nuestros hijos? Me dedicó una sonrisa helada. Solo digo que la familia debe mantenerse unida. Quizá tú ya olvidaste lo que significa. Salí de esa cafetería con las manos temblando, no por miedo, sino por contenerme de volcar la mesa. Fue indignante. Al día siguiente Iván me llamó angustiado. Marina le había dicho que no debían ir al campamento si Emma no iba. El típico chantaje emocional. Le recordé que él y Lucía se habían ganado ese lugar y que no debían renunciar a eso por nadie. Él aún quería ir, solo necesitaba mi aprobación. Después de colgar, le escribí a Marina pidiéndole que dejara de manipular. Me respondió con un emoji de pulgar hacia abajo. Muy madura. ¿Y si crees que ahí acabó todo? No. 2 días después de esa conversación, estaba en el trabajo presentando una propuesta en la que había invertido semanas cuando recibí un mensaje de Christian. Tenemos que hablar sobre tu aporte en la vivienda familiar. Casi escupo el café del susto. Perdón. Lo ignoré pensando que sería alguna jugada de poder pasajera. Pero ese viernes, cuando fui a buscar a los niños, Marina me entregó una hoja impresa con un informe y una carta, como si estuviéramos en los años 90. Mientras los chicos recogían sus mochilas, leí el documento. Básicamente,
Quería que cubriera el 50% de su alquiler mensual, que era de $2.400. Afirmaba que vivir en un barrio mejor estaba generando un ambiente desigual para Iván y Lucía, y que debía aportar por coherencia. Le recordé que mi casa, mi dinero y las decisiones sobre su vida no eran mi responsabilidad. Ella insistió en que era por el bienestar de los niños, como si yo no hubiera hecho todo lo posible por darles estabilidad. Y entonces apareció Christian como su segunda voz, y soltó la perla. Un hombre de verdad apoyaría a toda la familia. Ahí supe que esto no iba de los niños. Querían que yo financiara su estilo de vida. Sentí una oleada de rabia. La desfachatez de ese tipo cuestionando mi hombría mientras me pedía dinero. Jamás me he peleado como adulto, pero en ese instante entendí por qué alguien lanza un puñetazo. ¿Sabes qué hace un hombre de verdad, Christian?, le dije acercándome. Paga sus cuentas en vez de pedirle al exmarido de su esposa que mantenga su vida. Se puso rojo como un tomate. Bájale, los niños están cerca. Entonces no empieces esto durante la recogida. Y para que te quede claro, un hombre de verdad no usa a los niños como herramientas para chantajes económicos. Marina se metió entre nosotros. Esto no es extorsión, es crianza compartida. Pero claramente solo te importa tu comodidad. Me eché con acento agudo a reír de verdad. No por burla, sino porque el nivel de absurdo era tan alto que no quedaba otra. Crianza compartida no significa pagar tus facturas, Marina. Significa que ambos cuidamos de nuestros hijos, Iván y Lucía, no la hija de Christian, no tu nuevo bebé. Llamé a los niños para irnos. Mientras conducía, la tensión seguía en mis manos, apretaba el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. ¿Estás bien, papá?, preguntó Lucía desde el asiento trasero. Forcé una sonrisa. Sí, campeón, estaba pensando en qué película podríamos ver esta noche. Ya en casa, con los niños dormidos, me senté en el porche trasero con una cerveza en la mano sintiendo que perdía la cabeza. Llamé a mi amigo Tomás, que había pasado por un divorcio parecido al mío. Hermano, ¿debería estar ayudándolos económicamente? Tomás no lo dudó ni un segundo. No. Tú pagas lo que corresponde a tus hijos, colegio, seguro médico, lo que necesiten directamente. Pero los gastos del hogar de ellos no son tu problema. Y si los chicos están sufriendo porque su casa no es tan linda como la mía, tienen comida, ropa y sus propias camas, claro, todo eso. Entonces están bien. Los niños no se fijan en los metros cuadrados, sino en sentirse amados y seguros. No dejes que te manipulen. Tenía razón, por supuesto, pero la presión emocional era constante, tan insistente que a veces llegaba a cuestionar mi propia cordura. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Dañaba a mis hijos por no participar en ese cuento de hadas de una familia unida? Esa noche me costó dormir, pero finalmente recordé algo esencial. Tener límites no me convierte en un mal padre. Lo que no sabía era que eso no era más que el comienzo. Una semana después del episodio con el alquiler, fui a una reunión de padres pensando que sería algo rutinario. Entré al colegio con un café en la mano, preparado para escuchar cómo progresaban mis hijos. En lugar de eso, caminé directo hacia una emboscada. Marina, Christian y la orientadora estaban sentados con caras serias. Marina había transformado esa reunión en una especie de intervención. Alegó que mi estilo de crianza estaba afectando emocionalmente a los niños, que solo sacaba de paseo a mis propios hijos, que no contribuía con Emma, y que vivía en una casa demasiado buena. En resumen, me acusaban de no financiar la ilusión que ellos tenían de una familia ensamblada ideal. Me quedé sentado sin dar crédito a lo que oía mientras Christian sacaba su móvil y empezaba a mostrar fotos de sus vacaciones familiares en San Diego. ¿Ves qué felices están los 4 niños juntos? Pero luego, cuando él se lleva solo a Iván y Lucía, genera una separación artificial. Me hervía la cara. Cada parte de mí quería levantarme e irme, pero me obligué a quedarme. Marina se sumó, dramatizando la escena con lágrimas fingidas. Iván llegó a casa llorando porque se sentía culpable de que Emma no pudiera ir al campamento, dijo ella. Mentira total. Iván había estado emocionado con ese campamento durante semanas. Y entonces Christian remató. Lucía se ha estado portando mal porque la hace sentir menos que sus hermanos. El mismo tipo que apenas conoce el horario de la niña ahora creía tener claridad sobre sus emociones. Fue ahí cuando puse fin al teatro. Lucía no tiene hermanos en mi casa. Tiene un hermano, Iván. Eso no es confuso. Eso fue lo que acordamos al firmar los papeles del divorcio. Tú te niegas a aceptar nuestra realidad como familia mezclada.
soltó Marina. Su realidad es que hay dos hogares. Eso fue lo que tú decidiste, eso es lo que vivimos. Christian se inclinó hacia mí con una sonrisa provocadora. Estás amenazado porque con nosotros tienen una familia completa, pero castigar a los niños por tus inseguridades no es justo. Lo miré directo a los ojos. ¿Una familia completa? ¿La que le dice a mi hijo que está cargándolos? ¿La que hace que mi hija se sienta culpable por haber sido aceptada en un programa que se ganó por méritos propios? ¿Eso te parece completo? Marina se llevó las manos al pecho como si hubiese insultado a sus antepasados. La detuve en seco. Guárdatelo. He visto los mensajes, he escuchado lo que los niños me cuentan. Esto no tiene que ver con su bienestar emocional. Esto va de controlar la historia y mi cuenta bancaria. Intentaron seguir girando sobre el mismo guión, victimizarse, ponerme a mí como el malo por no aceptar su mundo de fantasía. Y cuando vieron que no me afectaba, Marina se quitó la máscara por completo. Si no puedes ver cómo estás dañando a los niños, quizá debamos replantear el acuerdo de custodia. Estamos preparados para pedir la custodia completa por negligencia emocional. El silencio en la sala fue absoluto. Sentí como si me hubieran arrojado a un balde de agua helada. Querían quitarme a mis hijos por no pagar el campamento de verano de la hija de Christian, por no cubrir su alquiler. Que quede claro, dije conteniendo la rabia, jamás he descuidado a mis hijos, les he dado todo lo que está a mi alcance. He estado presente en cada momento importante de sus vidas. Si van a afirmar lo contrario, más les vale tener pruebas que no se basen en que no pago el campamento de verano de la hija de otro hombre. Marina sonrió con cinismo. Tenemos documentación suficiente sobre tu negativa a apoyar un entorno familiar saludable. Los tribunales lo toman muy en serio hoy en día. Algo se quebró en mí, no con ira sino con una claridad absoluta. Llevaba años a la defensiva tragándome palabras por mantener la paz. ¿Y para qué? Para que ahora intentaran arrebatarme a mis hijos. Me levanté, recogí mis cosas y la miré directo a los ojos. Hasta aquí llegamos. Todo lo relacionado con la custodia deberá ser canalizado a través de mi abogado. Salí de allí con el corazón golpeando en mi pecho. Me metí en el coche y me quedé inmóvil por un momento, con las manos temblando. Estaban intentando arrebatarme a mis propios hijos. Sentí una mezcla desconcertante, pánico, furia y también un inesperado alivio, porque al fin se habían acabado las medias tintas. Ya no habría más dudas, ya no quedaba lugar para ingenuidades. Desde el estacionamiento hice 2 llamadas. La primera al mejor abogado de familia que encontré en la ciudad. La segunda a mi amigo Tomás, que trabaja en informática forense. Durante el mes siguiente, pasé al modo sigiloso total. En apariencia, todo seguía igual. Respetaba el régimen de custodia. Era cordial en las entregas y recogidas, e ignoraba los mensajes provocadores de Marina. Sonreía, asentía, fingía normalidad. Pero tras bambalinas estaba construyendo una muralla. Tomás logró recuperar todos los mensajes borrados entre Marina y yo de los últimos 3 años. Cada manipulación, cada exigencia, cada amenaza, todo quedó archivado. Reuní recibos y comprobantes de todo lo que había pagado por los niños desde el divorcio, matrículas escolares, gastos médicos, todo. Grabé cada conversación en las entregas y recogidas, algo legal en mi estado bajo consentimiento unilateral. Recopilé la carta de la demanda de alquiler, y todas las solicitudes por escrito. Mi abogado elaboró declaraciones juradas de docentes y entrenadores sobre mi implicación activa en la vida de los niños. Hubo una tarde que se me quedó grabada. Estaba en la competencia de programación de Iván, entre el público, cuando vi a Christian y Marina al otro lado de la sala. No se dieron cuenta de mi presencia. Christian revisaba el reloj una y otra vez, visiblemente aburrido, mientras Iván presentaba su proyecto. En cuanto terminó, Christian se levantó para irse, incluso antes de que Marina dejara de aplaudir. Grabé toda la escena con el móvil. Incluso instalé una cámara en el auto con grabación de audio que captaba las conversaciones durante las recogidas de los niños. Fue así como conseguí pruebas, como cuando Christian les decía: «Tu padre no entiende cómo funciona una familia». O cuando Marina soltó: «Quizás si le pedimos a Santa logre convencerlo de que deje de ser tan egoísta con lo del campamento». Mi abogado no dudó ni un segundo cuando le mostré todo lo que había recopilado. Tomó el material con la precisión de quien ha estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Cada recibo, cada frase malintencionada, cada falta de respeto, todo lo acomodó con una meticulosidad absoluta, como si estuviera alineando piezas en un tablero de ajedrez. No necesitaba palabras de ánimo, bastaba con observar su determinación para saber que teníamos un caso fuerte, y ellos no estaban preparados para lo que venía.
Cada noche después de que los niños se dormían, me sentaba a ordenar todo, tomaba notas, recordaba diálogos, clasificaba fechas. A veces se me pasaban las horas, y cuando miraba el reloj ya eran las 3 de la mañana, con apenas unas horas por dormir antes del trabajo. Me movía con el impulso de proteger el lazo con mis hijos. Había noches de duda en las que me preguntaba si estaba exagerando o si esto podría dañar a los chicos. Pero entonces recordaba una cosa: yo no había iniciado esta guerra. Fueron ellos quienes intentaron apartarme de mis hijos, y no hay vuelta atrás después de eso. Marina, convencida de que tenía el control, se envalentonó. Me envió un correo formal, que archivé directo en la carpeta de evidencia, exigiéndome el pago de $8.500 para que Emma pudiera asistir a un campamento similar al de Iván. Decía que era para mantener la equidad entre todos los niños. Ni me molesté en responder. Poco después comenzó a copiar en los correos a su hermana y su madre, generando una cadena de mensajes donde me señalaban como un padre terrible por no apoyar a toda la familia. Recuerdo especialmente un mensaje de su madre: un verdadero padre desea lo mejor para todos los hijos del hogar, debería darte vergüenza. Sin comentar nada, reenvié cada palabra a mi abogada. El punto de quiebre fue un mensaje de Iván una noche: papá, ¿puedo ir mañana contigo en vez del viernes? Mamá y Christian están discutiendo otra vez por dinero. Él dijo que debería ser más hombre y ayudar, ya que ellos tienen que aguantar a tus hijos la mitad del tiempo. Ese texto me atravesó el pecho. Aguantar a mis hijos, como si fueran una carga. Lo capturé de inmediato, aunque usar eso como prueba me partiera el alma. Al día siguiente, recogí a Iván antes de lo habitual. Durante el trayecto, me confesó que Christian le había dicho que yo tenía una casa mejor porque no apoyaba a una familia real, y que Emma había llorado porque yo no había pagado su campamento. ¿Eso te molesta?, le pregunté. Él asintió. Me hace sentir que somos un problema, pero sé que no lo somos. Esa fue la gota que colmó el vaso. Solicité la custodia 70/30, con límites estrictos en la comunicación, y la obligatoriedad de utilizar una aplicación supervisada por el juzgado para cualquier contacto. Cuando recibieron la notificación, mi teléfono estalló en llamadas y mensajes. Ni respondí. 2 días después, Marina me interceptó. ¿Esto es por el campamento? Le respondí sin rodeos. Esto es por ti y Christian, usando a mis hijos como herramientas porque me negué a financiar su vida. Trató de negarlo, pero la interrumpí. Guárdalo para el juez. De ahora en adelante, habla con mi abogado. Una semana después, Christian intentó encararme en el estacionamiento del colegio. Me soltó sus típicos comentarios sobre abogados, egoísmo y lo mal padre que era. No le contesté, solo miré hacia la cámara del coche que grababa todo. Se fue sin decir una palabra más. En las semanas previas a la audiencia, Marina empezó a colmar de regalos a los niños. Los llevaba a parques de diversiones entre semana, los dejaba acostarse muy tarde. Era el típico intento de manipulación emocional. Yo, en cambio, mantuve nuestras rutinas. Tareas primero, luego algo de juego, cenas en casa, horarios estables. Nada extraordinario, solo lo que los niños necesitaban de verdad: estabilidad. Mi abogada me preparó. Van a decir que eres controlador, que estás celoso de su nueva vida. No caigas en provocaciones, deja que la evidencia hable por sí sola. 6 semanas después llegó el juicio. Me presenté con todo en orden: mensajes, audios, correos, incluso el testimonio involuntario de los niños sobre la presión que sentían. El abogado de Marina se mostró claramente incómodo. El juez no aceptó las justificaciones de su parte, menos después de leer cómo Christian se refería a los niños como una molestia. Intentaron presentarme como inflexible, pero no funcionó. El juez fue claro: no tenía obligación de mantener a niños que no eran míos, y que las amenazas de Marina y Christian constituían una forma evidente de manipulación. Me otorgaron la custodia 70/30, reglas de comunicación estrictas, y se dictó que no debía pagar ni un centavo por esa familia ensamblada. Para rematar, ellos debían cubrir la totalidad de mis gastos legales, $14.380. No salí del juzgado sintiéndome ganador. Lo que sentí fue alivio, como si por fin hubiera recuperado el control. Compré una casa cerca de la Academia STEM, práctica y sencilla, pero totalmente nuestra. A los niños les preparé una sala tecnológica con su propio espacio. El primer día, armamos juntos los equipos y nos quedamos despiertos hasta tarde jugando Minecraft. Dormimos sobre bolsas de dormir sin muebles aún, comiendo pizza en el suelo, pero con una tranquilidad que no sentía desde hacía años. Desde entonces, todo se gestiona por la app.
No más llamadas sorpresa ni dramas improvisados. Todo queda registrado. A Marina le molestaba, pero no me importaba. Los niños estaban más relajados, hablaban con más libertad, ya no caminaban con miedo. Incluso Lucía me preguntó si estaba bien sentirse feliz conmigo. Le respondí que siempre lo estaba. Mientras ellos desempacaban, envié por mensajería la factura legal a casa de Marina y Cristian, con una nota. Mi responsabilidad es con mis hijos, no con su estilo de vida. ¿Fue vengativo? Tal vez. ¿Fue necesario? Sin duda. Iván y Lucía se lucieron en el campamento de tecnología. Los invitaron a volver como mentores. Envié la confirmación por la app, sin añadir nada más, solo resultados. 6 meses después, todo se había estabilizado. Iván fue aceptado en un programa de codificación avanzada a los 13. Lucía, por su parte, llevó a su equipo de robótica hasta las nacionales. Y yo, por fin, me volví a encontrar conmigo mismo. Empecé a salir con alguien. Es maestra, inteligente, sensata, sin dramas. En nuestra primera cita, no se habló de custodias ni problemas familiares, solo una conversación real. Pero el momento que más valor tuvo fue cuando Iván, sin apartar la vista de la pantalla mientras programábamos juntos, me dijo: «Me alegra que te hayas enfrentado a mamá y Cristian, se estaba poniendo raro todo». Ahí supe que tomé la decisión correcta, por ellos, por mí, ya no estoy sobreviviendo. Visita el canal Historias del Alma MX para ver la historia completa.